¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar si la historia es solo una lista de fechas, de batallas, de nombres, o si en realidad hay algo más profundo escondido en sus páginas? Bueno, hoy vamos a explorar justamente eso. Vamos a analizar qué es la filosofía de la historia. Y para guiarnos, usaremos las ideas del libro Introducción a la filosofía de la historia, coordinado por Rosa Belvedresi. A ver, empecemos por lo básico. Uno tiende a ver la historia como eso, una colección de hechos, ¿no? Una línea de tiempo de lo que pasó y ya. Pero, ¿y si no fuera tan simple? ¿Qué tal si debajo de toda esa superficie de guerras, imperios y revoluciones existiera un patrón, un propósito oculto o incluso un plan? Esta es la pregunta que va a estar en el centro de todo lo que hablemos hoy. Y para poder siquiera empezar a responder esa pregunta, necesitamos una definición. La filosofía de la historia es, en esencia, la reflexión filosófica sobre los problemas que la misma historia nos plantea. O sea, no se queda en el ¿qué pasó?, sino que nos obliga a ir más allá y preguntar ¿cómo sabemos lo que pasó? ¿Qué significa todo eso? Y, la gran pregunta, ¿todo esto va hacia alguna parte? Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. El texto la describe como una disciplina anfibia, incluso como un centauro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la historia vive en dos mundos al mismo tiempo. Por un lado, aspira a ser una ciencia, rigurosa, basada en hechos y pruebas. Pero por el otro, es innegable que es un arte, una narración, una forma de contar. Y es esta doble naturaleza lo que la hace tan, pero tan fascinante y tan complicada. Entonces, arranquemos con la primera gran cuestión. ¿La historia tiene un plan? Esto nos lleva directamente a lo que se conoce como la visión especulativa, que es básicamente el intento de encontrar un gran diseño, un propósito general en todo el desarrollo de la humanidad. Para entender de dónde sale esta idea de un plan, primero hay que ver cómo cambió nuestra forma de percibir el tiempo. El pensador Reinhard Koselleck lo explica genial. En la antigüedad, el tiempo era cíclico, como las estaciones del año. Todo volvía a empezar. En la Edad Media, el tiempo era divino, marcado por las profecías. Pero con la modernidad, ¡boom!, nace el tiempo histórico, un tiempo que avanza por la acción humana, donde el futuro está abierto. Y este cambio de chip lo fue todo. Y claro, ante este nuevo futuro incierto, los primeros filósofos de la historia se convirtieron en una especie de arquitectos. Miraban el aparente caos de los eventos y se preguntaban, ¿no habrá un plano maestro por ahí? ¿Un hilo conductor que le dé sentido y orden a todo este lío que es la historia de la humanidad? Immanuel Kant, por ejemplo, propuso algo increíble, que la historia seguía un plan secreto de la naturaleza. Él veía el caos, las guerras, los conflictos, pero creía que, por debajo de todo eso, la naturaleza misma nos estaba empujando, muy de a poco, hacia el progreso, hacia un futuro de paz y de razón. Luego vino Hegel y lo llevó a otro nivel con su famosa idea de la astucia de la razón. Para él, la historia era el escenario donde un espíritu universal buscaba su propia libertad. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, acá está lo genial. Usaba las pasiones y las ambiciones egoístas de los grandes personajes de la historia como si fueran herramientas, sin que ellos se dieran cuenta, para hacer avanzar a toda la humanidad. Y después de todo esto, llegó Karl Marx y, básicamente, pateó el tablero. Para él, el motor de la historia no era ni la naturaleza ni una razón misteriosa. No, era algo mucho más terrenal, la lucha de clases. Todo el avance histórico, según Marx, se explicaba por el conflicto entre los que tienen y los que no tienen. Un conflicto que, en su teoría, nos llevaría sí o sí a una sociedad sin clases. Ok, todas esas teorías sobre un plan son alucinantes, pero dejémoslas en pausa un momento y hagámonos una pregunta más práctica. ¿Puede la historia ser una ciencia? ¿Podemos estudiar el pasado con la misma objetividad con la que un físico estudia el universo? Y aquí nos encontramos con un debate fundamental. Por un lado tenemos la explicación, o Erklären en alemán, que es el método de las ciencias naturales. Busca leyes universales para explicar por qué algo pasó. Y por el otro tenemos la comprensión, o Verstehen, que dice que las acciones humanas no se explican con leyes, sino que se comprenden, buscando su significado único. No es lo mismo preguntar ¿por qué cae una piedra? Que preguntar ¿qué significó la Revolución Francesa? Este sueño de una historia supercientífica tuvo su mayor defensor en Leopold von Ranke,
Su famosa frase, su objetivo de vida, era mostrar el pasado tal como sucedió realmente. Una historia pura, objetiva, basada solo en los hechos, sin la más mínima opinión del historiador. Suena increíble, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿eso es realmente posible? Y esa pregunta nos abre una puerta a un giro de tuerca total en el pensamiento. ¿Y si el problema no está solo en la objetividad de los hechos, sino en el acto mismo de contarlos? Esto es lo que se conoce como el giro narrativista. Pensemos en esto un segundo. ¿Qué tal si el trabajo del historiador se parece menos al de un detective que va juntando pistas y más al de un guionista de cine? Un guionista agarra eventos, personajes y los ordena en una historia con un principio, un nudo y un desenlace, dándoles un sentido. ¿No harán los historiadores algo muy parecido? Y aquí está la idea clave del narrativismo, defendida por gente como Hayden White. La historia no se encuentra ahí, en el pasado, como si fuera un tesoro enterrado. No, se construye en el presente, en forma de relato. El historiador no es solo un reportero de lo que pasó, es quien le da una trama, una estructura. El pasado no viene con un manual de instrucciones. Nosotros le escribimos la historia. Y esta idea de que construimos la historia nos lleva de lleno a un debate súper actual y a veces muy doloroso, el conflicto entre la historia oficial, la de los libros, y la memoria personal, la de la gente. La diferencia es abismal. La historia como disciplina académica tiene una vocación de verdad. Busca la objetividad, necesita una distancia crítica para analizar. La memoria, en cambio, tiene una vocación de fidelidad. Es el testimonio del que sobrevivió. Está cargada de emoción, de cercanía, y tiene un deber moral con los que ya no están. No buscan lo mismo y no funcionan de la misma manera. Este choque se vuelve especialmente duro con lo que se conoce como eventos límite, como por ejemplo el Holocausto. Aquí, la fría lista de hechos históricos choca de frente con el trauma, con el dolor que no se puede contar con palabras, del sobreviviente. Estos eventos desafían tanto a la historia para que explique, como a la memoria para que transmita el horror, y nos dejan con preguntas muy profundas sobre qué se puede contar realmente y cómo. Al final, todo este viaje nos trae de vuelta a nosotros mismos, aquí y ahora. Si la historia no es solo lo que pasó, sino el relato que construimos sobre ello para darle sentido a nuestro presente, entonces tenemos una responsabilidad enorme. La forma en que contamos el pasado nunca es inocente. Define quiénes somos hoy y quiénes queremos ser mañana. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿qué historia, qué relato elegimos dejarle al futuro?